Hace algunos años, una famosa periodista entrevistó a varias mujeres y les hizo una pregunta sencilla. ¿Cuál es el lugar donde más has llorado en tu vida? Algunas hablaron que el lugar donde lloraron y mucho fue los hospitales. Otras mujeres dijeron que lloraron mucho en los funerales. Otras mujeres dijeron que en silencio dentro de su automóvil. Pero hubo una mujer que respondió algo que impactó a todos. Ella dijo, el lugar donde más he llorado ha sido el baño de mi casa, porque ahí nadie me ve. Y comenzó a explicar que muchas veces esperaba que todos se durmieran, entraba al baño, cerraba la puerta, abría la llave del agua para que nadie escuchara sus sollozos y allí derramaba todo el dolor que llevaba guardado. Y ella explicaba y decía, porque hay dolores que la gente no ve, hay batallas que no se publican, hay heridas que se esconden detrás de una sonrisa. Y cuando nosotros observamos 1 Samuel capítulo 1, encontramos exactamente una mujer así, algo parecido, Ana. Mientras otros celebraban, ella sufría. Mientras otras mujeres tenían hijos, ella cargaba vergüenza. Mientras otras mujeres disfrutaban, ella lloraba en silencio. Y para empeorar el dolor, la Biblia dice que Penina la irritaba constantemente para humillar. Era una herida diaria. Un recordatorio constante de aquello que Ana no podía cambiar, pero lo impactante de esta historia no es solo el sufrimiento de Ana, sino lo que hizo con ese sufrimiento. No abandonó a Dios, no convirtió su dolor en rebeldía. Si bien es cierto, esta mujer Ana derramó sus lágrimas, pero su fe se mantuvo intacta. Y probablemente muchas mujeres lleguen aquí a la iglesia cansadas, heridas, frustradas, esperando muchas respuestas, luchando en silencio, pero también podemos mirar a mujeres que llegan a esta iglesia con una fe inquebrantable, confiando en su Señor, tienen una fe expectante. Estas mujeres saben que tienen un solo Dios y saben que Él no falla. En esta mañana vamos a ver 5 puntos importantes de lo que implica de una mujer piadosa. Ana, una mujer paciente en medio del dolor, una mujer de oración, una mujer que responde con mansedumbre, una mujer que confía en Dios y una mujer llena de alabanza. Estas son virtudes o características que tiene una mujer piadosa. Así que vamos a comenzar con el primer punto. Pero antes de comenzar con el primer punto, quiero poner justamente el contexto de lo que vivían en ese tiempo, en ese momento. Lamentablemente, el pueblo de Israel vivía una época, una etapa deplorable en todos los aspectos. Una nación débil, corrupta, el terrible ejemplo de los sacerdotes, la palabra de Dios escaseaba, a tal punto que quienes estaban en esta nación no podían mirar prácticamente el consejo de Dios porque no lo había. Suficiente para entender la condición espiritual de esta nación de Israel. Pero en medio de esto, nosotros encontramos esta narrativa que nos infunde confianza y sobre todo una verdadera conexión con el Dios que preserva a sus hijos, que escucha las oraciones y que estaba ejecutando su plan para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel necesitaba un líder. El pueblo de Israel necesitaba un profeta para que pueda abastecer con el consejo de Dios a todo este pueblo. Por lo tanto, Dios utilizó a una mujer piadosa para que dé a luz a un hijo llamado Samuel. Con el tiempo vino a ser uno de los más grandes profetas de la historia. Samuel. Así que
En este momento comenzamos con el primer punto, Ana, una mujer paciente en medio del dolor. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 1 y 2. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 1 y 2. La palabra de Dios dice lo siguiente: hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joram, hijo de Eliú, hijo de To, hijo de Su, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Aquí podemos mirar algo que puede causar inquietud en su corazón. La escritura dice que Elcana tenía dos mujeres. La pregunta es, ¿Dios aprueba la poligamia? La respuesta es un rotundo no. Pero lamentablemente en esos tiempos esta práctica se toleraba. Pero esto no significa que Dios estaba aprobando la poligamia. Podemos considerar lo siguiente: es el corazón del hombre que sigue sus instintos pecaminosos. Debemos recordar que Dios instituyó la familia. El diseño de Dios es el matrimonio, es decir, la unión de un hombre y una mujer, tal como lo describe prácticamente en Génesis capítulo 2, 24, donde dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Asimismo, el autor de Hebreos dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero podemos ver, según el texto, podemos ver a Elcana, que tiene dos esposas. ¿Tener a dos esposas bajo el mismo techo? Esto debió haber sido complicado, especialmente para Ana, por el mismo hecho de que ella no podía tener hijos. Ana era una mujer estéril y Penina era la mujer que sí pudo tener hijos. Pero Elcana, ¿qué hacía todos los años? Versículo 3 dice lo siguiente: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Hofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Todos los hombres prácticamente tenían que ir a adorar a Dios. Elcana estaba presente con sus esposas en estas fiestas para adorar a Dios, y lo hacía con regularidad, cumpliendo con lo establecido por el pueblo de Israel. Mientras Elcana y toda su familia tenían la intención de adorar a Dios, encontraban con un profundo contraste. ¿Por qué digo esto? Porque estaban aquí los hijos de Elí. ¿Quién eran estos hijos de Elí? Hofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Estos hijos de Elí eran conocidos por su fama malos hombres. Hombres impíos que no tenían conocimiento de Dios, llamados, entre comillas, sacerdotes de Jehová. Y si eran sacerdotes, tenían que conocer a Dios a través de la ley moral de Dios. Pero el mismo hecho de no conocer a Dios, estos hombres estaban bajo el control de sus propios pecados. Este es un indicador de que no tenían comunión con Dios. No sabían quién era Dios. Su testimonio fue terrible porque miraban a los hombres. Pero según el texto que estamos observando, al parecer Elcana, lo que le importó era adorar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que ofrecía Elcana? Versículo 4. Y cuando llegaba, versículo 4, y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, y a cada uno su parte. Versículo 5. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Elcana ofrecía sacrificios de paz, es decir, acciones de gracias, que este sacrificio lo tenemos en Levítico capítulo 7. Toda su familia recibía una parte de este sacrificio, pero
¿A quién amaba el Cana? Amaba a Ana, aunque ella no tenía hijos. Pero Penina tenía los hijos que no podía tener Ana. Como dijo alguien, Penina estaba ahí para crear un futuro para su familia, para la familia de él, para la herencia de él. Como amaba más a Ana, entonces Ana recibía una parte escogida. Era una doble porción más de lo que los otros recibían. Podríamos decir que Ana era amada por su esposo Elcana. Este era un amor paciente, era un amor que se notaba consideración, la respetó, no la humilló, era un gesto de amor profundo hacia su amada Ana. Una mujer se siente segura cuando un hombre ama a su esposa de manera sacrificial. Ahora bien, siguiendo la narrativa, se observa que Penina tenía una actitud provocativa. Pero Dios tiene el control de todo esto. Versículo 6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Versículo 7. Hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Miren, hay una frase que se repite aquí dos veces, tanto en el versículo 5 como en el versículo 6. La frase es, Jehová no le había concedido tener hijos. Jehová, a Dios, no le había concedido tener hijos. Esto demuestra que Dios determina abrir la matriz o cerrar la matriz. Dios tiene el control de la situación. Dios es soberano. Dios sabe cuándo actuar, en qué momento lo hace. Dios sabe la hora, los minutos, el día, el mes, las semanas, los años y el momento que sea más indicado. Sabe Dios que vendría un profeta, ejemplar, guiado por su espíritu. Sabe Dios que Ana es la escogida para dar a luz al hombre que es llamado para guiar al pueblo de Israel. Dios lo sabe eso. Ana no. Dios lo sabe. Estas circunstancias, aunque dolorosas para Ana, pero para Dios no le es difícil, nada le es imposible. Tenemos al Dios de toda carne. Dios conoce el futuro. Y lo que necesita verdaderamente esta nación es un verdadero líder. A pesar que miramos una situación complicada entre estas dos mujeres, Dios establecería lo que su soberanía había determinado. Penina provocaba a Ana irritándole, molestándole, diciéndole probablemente, tú no tienes hijos. Lo tremendo es que cada vez que iban a adorar a Dios, se repetía la escena. ¿Por qué digo esto? Porque si nos fijamos en esta frase en el versículo 7, miren lo que dice en el versículo 7. Así hacía cada año. Así hacía cada año. Esta es una frase fuerte. Porque Penina cada año la irritaba a Ana. Esta palabra irritar literalmente significaba tronaba contra ella, provocándole enojo, fastidio, entristeciendo su corazón. Ana lloraba y no comía. ¿Cómo le respondió entonces Elcana a Ana? Versículo 8. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y en el versículo 9 dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Por un lado se observa que Elcana tuvo compasión de Ana. Y por otro lado se observa que Ana en cierto sentido es paciente en medio del dolor. Ella sufría mucho, pero aún así seguía fielmente cada año a adorar a Dios. Ella no abandonó a Dios. Ella no abandonó su hogar, no abandonó su fe.
estuvo con una fe expectante en Dios a pesar de las circunstancias adversas, a pesar de tener una persona que le irritaba, a pesar de no tener hijos, que era su mayor anhelo. Ella no dudó de Dios. Esta situación difícil hizo posible que su alma dependiera más de Dios. Entonces, ¿por qué Ana es una mujer piadosa? Porque mantiene su fe en Dios y no se rindió. Continuó. Así que no solamente esta mujer era paciente en medio del dolor, sino lo que vamos a ver, esta mujer era entregada a la oración. Y miren lo que dice versículo 10 y versículo 11. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu siervo y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Aquí notamos justamente una marca distintiva de esta mujer piadosa. La oración. La oración. Una mujer que está orando, que está derramando su corazón. Una mujer que está dependiendo exclusivamente de Dios. Es una mujer de oración. Esta es una característica distintiva. Tiene una posición de corazón con el mismo Dios. Ella entrega su corazón en súplica y llanto. ¿Qué dice? Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Esto describe el profundo dolor que ella tenía por no tener un hijo. Su corazón estaba quebrantado por no tener un hijo. Ella estaba derramando su corazón. Ella estuvo orando sin cesar. Una mujer piadosa inclina su rostro, busca intencionalmente a Dios, está confiada en lo que cree, se abandona a Dios por entero. Una mujer piadosa acude a Dios porque sabe que solamente Dios tiene el poder, tiene el amor, tiene la fidelidad, tiene la misericordia, tiene la gracia. Y sabe que solamente Dios lo puede hacer según su voluntad. Esta mujer Ana vivió esperando en Dios. Se sometió todo su ser. Estaba orando con la finalidad de recibir respuestas. Como dijo alguien, ella no quería un hijo para satisfacer su necesidad del amor de hijo, sino que ella quería un hijo para entregárselo a Dios. ¿Qué diferencia? ¿Qué perspectiva tiene esta mujer? Por eso es que dice, lloró abundantemente. Y algo que nosotros podemos notar es que su actitud no era egoísta, su actitud era honrar y glorificar a Dios. Es por eso que su oración estaba enfocada para los propósitos de Dios. Se debe comprender que un hijo siempre es y será una bendición. Un hijo es un regalo maravilloso de Dios. Una mujer piadosa anhela tener hijos. Quiere, desea tener hijos. Una mujer piadosa espera pacientemente en Dios. Es hermoso observar a una madre que lleva a sus hijos en su regazo y se deleita y se goza y es agradecida por lo que Dios le ha dado. Su función principal como madre es criar hijos para que conozcan a Dios. Es maravilloso mirar a madres que se aferran a Dios y oran fielmente por sus hijos. Pero queremos también ver el otro lado, que es irónico. Lo más irónico en esta vida es que Dios creó su diseño perfecto para que la mujer tenga hijos y los críe, pero es lamentable que hoy se mire a mujeres que rechazan el diseño de Dios. Rechazan ser madres. Muchas mujeres renuncian a ser madres, no quieren tener hijos, es más, no los desean.
porque interrumpen sus intereses personales y para ellas tener un hijo es perder el tiempo. Esto destruye la familia. Este es un pensamiento antagónico. Este es un pensamiento que va en contra de la voluntad de Dios. La escritura nos enseña el ejemplo de esta mujer Ana. Ana es el prototipo de una mujer piadosa, devota, que ora incesantemente. Ella ora diciéndole, Jehová de los ejércitos, miren, si te dignares, si te acordares y no te olvidares de tu sierva y dieres a tu sierva un hijo varón, entonces te prometo lo siguiente. Es como si Ana entrara confiadamente al trono de la gracia, a tal punto que le pidió a Dios dos cosas si le bendijere con un hijo. La primera, si tú Dios, me dieres un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Ella estaba prometiéndole a Dios que lo entregaría a su hijo para que su hijo le sirviera completamente. Y la segunda petición es, no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Esto tiene que ver con el voto nazareo. ¿Qué es el voto nazareo? En el Antiguo Testamento se enseña que para cumplir el voto nazareo, tenía que haber tres requisitos. No se cortaría el cabello, una, se abstendría de vino y de sidra, y no tocar cadáveres, es decir, no tocar muertos. Este voto duraba por un tiempo específico. Pero algunos fueron nazareos desde su nacimiento, como el caso de Sansón, como el caso de Juan el Bautista y como el caso de este profeta Samuel. Es decir, que Ana lo entregaría a su hijo para que él esté consagrado a Dios, viviera en santidad. Ahora bien, miren lo que dice el versículo 2. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Mientras Ana estaba orando, expresando todo lo que ella tenía en su corazón, buscando a Dios desde lo más íntimo, a tal punto que solamente movía sus labios. Ya no se la escuchaba lo que hablaba. Me parece que algunas mujeres vivieron de pronto esta experiencia. Cuando el dolor abraza el corazón de una mujer, simplemente inclina su corazón hacia el Señor y ya no hay palabras porque sabe que solamente Dios le está escuchando y le está entendiendo. Elí la miró y la tuvo por ebria. Aquí podemos notar que Elí no pudo discernir correctamente la posición de una mujer piadosa. Ana estaba orando y Elí la miró que estaba supuestamente para él ebria. Elí fue un hombre que no tenía temor de Dios. Estaba acostumbrado a mirar a sus hijos, Ofni y Fines, que se embriagaban, que dormían con mujeres, que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Esta era la condición espiritual de su casa. Y si el sacerdote Elí permitía estos pecados en su propia casa, entonces, ¿qué podríamos esperar de la nación de Israel? Las condiciones espirituales fueron deplorables. Ya no había discernimiento. Él no pudo discernir, simplemente aseveró que Ana estaba ebria, cuando la verdad es que Ana estaba quebrantada de corazón. Ella estaba llorando amargamente, llorando abundantemente. Y a continuación en el versículo 14 dice, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Delante de Jehová. Versículo 16. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Como podemos notar, esta mujer
Ana no solamente era paciente en medio del dolor, no solamente era una mujer de oración, sino lo que vemos aquí, que era una mujer piadosa, que responde al sacerdote con mansedumbre. Con mansedumbre. Una mujer piadosa tiene carácter. Y su carácter está identificado con la mansedumbre. Ese es su carácter. Mansa. Hannah respondió con respeto y firmeza. Ella no se enojó, ella no se molestó, respondió con la verdad. Y esto significa que ella tenía humildad. Esta es una verdadera lección para las mujeres. Hay muchas mujeres que reaccionan con frialdad o dureza en tiempos difíciles. Sus heridas gobiernan su corazón y lo que más manifiestan es su orgullo. Se quejan, se comparan, pero Ana responde con una actitud que denota confianza en Dios, que denota mansedumbre en medio del dolor. Ana le dice: he derramado mi alma delante de Jehová. Su corazón está con el corazón de Dios, ahí juntos. Esto es suficiente para darse cuenta que Ana estaba completamente dependiendo de Dios. Ella dice: estoy atribulada de espíritu, afligida. Pero lo sorprendente es que el sacerdote Elí no puede mirar a Ana, que es una mujer que está quebrantada, que tiene dolor, no la ve de esa manera. Elí le dice: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Él pensó que Ana estaba borracha. Ana le dice a Elí: no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. No me mires como si yo fuese una mujer impía. ¿Algún momento usted paró para entender el verdadero significado de esta palabra impía? ¿Sabe lo que significa impía o impío? Esta palabra se refiere a los hijos de Belial, y Belial se designa a Satanás, que está asociado con la rebeldía, está asociado con la sensualidad, está asociado con la idolatría, está asociado con la lujuria. En otras palabras, estaba diciendo: yo no soy esa mujer. Yo no soy una mujer impía. Mi corazón está inclinado al Dios verdadero. Mi corazón anhela respuestas, anhela conocer a Dios, anhela estar con Dios. Ana era una mujer virtuosa, como lo describe en Proverbios 12:4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Muchas veces, solamente las lágrimas que son derramadas a causa de la aflicción que se vive demuestran lo que sucede en el corazón. Muchas veces las lágrimas indican el dolor que está atravesando una madre. Esta mujer Ana estaba rendida a Dios. Sus congojas y aflicciones no la detuvieron. Ella siguió orando. Siguió orando. Así que una mujer piadosa no solamente responde con mansedumbre, sino que también demuestra que confía en Dios. Veamos los versículos 17 y 18. Elí responde y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Aquí observamos el resultado. Y el resultado es maravilloso. Después de haber estado orando incesantemente, esta mujer tiene una absoluta confianza. ¿Y esto a qué se debe? Podemos notar que hay fe. Podemos notar que ella tuvo confianza de que Dios había escuchado su oración y que Él le contestaría. Dice la palabra: ella comió y no estuvo más triste. Y no estuvo más triste. ¡Qué bendición! Sus congojas, sus aflicciones tuvieron su propósito.
El propósito fue que dependiera de Dios y que se fortalezca su fe. Ella no estuvo dudando. Vemos que no hay una especie de frustración. Muchas veces suele pasar que oran, pero siguen cargando las mismas angustias, las preocupaciones, temores, ansiedades. Esto no es fe. ¿O acaso a usted no le ha pasado que usted está orando, está quebrantado, está confesando sus pecados, le está pidiendo al Señor, por favor, me preocupa esto, y tiene en su mente un montón de cosas, y le pide que se lleve toda su situación, y le pide que por favor resuelva los inconvenientes o problemas que tiene en su corazón? Y ora, inclusive por minutos, inclusive horas, pero sale de la puerta de su habitación. Muchas mujeres experimentan paz, pero muchas mujeres siguen cargando con las mismas preocupaciones, los mismos temores, las mismas ansiedades. ¿Y saben por qué? Porque no han puesto los ojos en Cristo. No han puesto los ojos en Dios. No han puesto los ojos en el verdadero Dios, el Dios que brinda paz. Y esta mujer enseña, dice, enseña. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Ana nos enseña una lección de una fe que adora a Dios, una fe genuina que descansa en Dios. Hay verdadera adoración cuando existe fe. Esta fe no está estimulada en base a las emociones, porque las emociones son engañosas, sino que esta fe está direccionada en mirar quién es Dios. Y es por eso que más adelante vamos a ver cómo Ana ora. Cómo Ana ora. Y las palabras que utiliza Ana son evidencia de que Ana conoce quién es Dios. Si una mujer piadosa conoce a Dios, entonces su confianza radica en Él, no en las circunstancias. Las pruebas le permitieron no solamente acercarse a Dios, sino mirar cómo Dios responde conforme a su voluntad, a tal punto que el espíritu no se inquieta, sino que confía en lo que Dios puede hacer. ¿Qué sucedió después? Versículos 19 y 20. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Me encanta esta parte cuando dice, se levantaron en la mañana y lo primero que hicieron que fue adorar a Dios. Adorar a Dios. Es decir, que inclinaron su corazón para adorar a Dios. Inclinaron su corazón para celebrar las perfecciones de Dios. Esta es una enseñanza que a nosotros debe marcarnos. ¿Usted se levanta en la casa para adorar a Dios? ¿O está cogiendo su celular para mirar TikTok, Internet, Facebook y todo lo que implica el mundo? Esta es una marca distintiva de una mujer piadosa que juntamente con su esposo se pusieron a adorar, es decir, levantar sus corazones a Dios. Y después en el tiempo perfecto de Dios se cumple la petición de Ana. Así que Dios no se olvida. Aparentemente nos da la impresión que hay un silencio, que hay un silencio. El silencio de Dios. Esto no significa que Dios no está presente o que Dios abandonó. El silencio de Dios nos indica que Dios está trabajando con la finalidad de cumplir su propósito. Así que Dios conocía muy bien la situación de Ana. Usted debe recordar que Dios es omnisciente. Usted debe recordar que Dios todo lo sabe, que todo lo conoce. Y conocía muy bien las circunstancias de Ana. Y conocía muy bien a Elcana.
Y conocía muy bien a Elí, a sus hijos y todo lo que se encontraba en su alrededor. Dios conocía perfectamente. Así que Dios conocía muy bien la situación de Ana. Pero sobre todo Dios sabía que este hombre llamado Samuel estaba dentro de los designios que Dios había determinado para guiar al pueblo de Dios. Así que Ana dio a luz un varón llamado Samuel. Samuel significa oído por Dios. Oído por Dios. Dios ha escuchado la oración de una mujer piadosa. Le concede la petición y le da un hijo. Qué tremenda bendición. ¿Qué hace Ana? ¿Qué hace Ana después? Mientras el Cana sube con toda su familia para ofrecer el sacrificio acostumbrado, Ana comienza su trabajo ¿en dónde? En su casa. Se queda en casa con su hijo. Le dice a Elcana, versículo 22, le dice, pero Ana, perdón, versículo 22, 21 y 22 dice, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Versículo 23. Y el Cana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes. Solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. En todo este tiempo, Ana está con su hijo. ¿Qué está haciendo con su hijo? Amamantándolo. No pierde el tiempo, quiere estar con su hijo, quiere estar con él, cumpliendo con su rol de madre, criándolo a su hijo. Se estima que su hijo Samuel tenía entre 2 y 3 años. ¿Estamos seguros que lo cuidaba? ¿Estamos seguros que Ana lo protegía? Estamos seguros que Ana lo estaba instruyendo y probablemente utilizó esta palabra que está, y quiero que me acompañen a Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4 al 9. En Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 en adelante, dice lo siguiente: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Estas palabras tienen la base fundamental para guiar a los hijos. Por lo tanto, una madre piadosa es paciente, ora, está comprometida con la palabra de Dios, instruye a sus hijos en el consejo de Dios. Ustedes, madres, hacen lo mismo, perseveran en el Señor para nutrir el alma de sus hijos. Ustedes, madres, hablan a sus hijos la palabra escrita, la palabra de Dios. Los instruyen conforme a lo que dice la Escritura. Ustedes, madres piadosas, ablandan sus corazones a través de la palabra de Dios. Si usted es una madre piadosa y llama a sus hijos, es porque usted les recuerda siempre la palabra escrita. Aquí tenemos un vivo ejemplo de Ana. No importa la edad, siempre estuvo presente ahí. Ana crió a su hijo hasta que lo destetó.
Versículo 24 hasta el 28 dice lo siguiente: y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios. Perdón, Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 24, dice: después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Miren, podemos ver prácticamente otra marca distintiva. Esta mujer es agradecida. Una mujer piadosa que cumplió con su promesa. Vino con su hijo. Vino con su hijo al templo delante del Señor. Estuvo para entregarle al hijo que Dios mismo le había dado. Dios le entrega un hijo y Ana cumple con lo prometido: darle a Dios lo que le había dado. El corazón de esta madre piadosa estaba llena de gozo, estaba llena de adoración. Como dijo alguien, la decisión de Ana de dedicar a Samuel completamente al servicio del Señor fue irrevocable. Madres piadosas, es de gran ánimo observar estas características. Evaluemos, miremos cómo está nuestro corazón delante del Señor. ¿Por qué digo esto? Usted es piadosa en el sentido de que es paciente, en el sentido de que usted es una mujer de oración, que responde con mansedumbre, que adora. Usted es una mujer que realmente está involucrada en la adoración permanentemente para recibir la sabiduría de Dios. Ana derramó su alma a la oración, suplicándole lo más importante por su vida, pidiéndole que le conceda un hijo. Dios le responde en el tiempo que Dios le permitió. Y no solamente pasó eso, además, por así decirlo, tenemos un Dios grande, un Dios majestuoso. Dios cumplió, Ana cumplió, y podemos ver que Ana se goza y adora a Dios, pero algo tremendo sucede. No solamente tuvo un hijo, y podemos ver en 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 21. 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 21. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 21 dice: y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Qué hermoso, qué bendición. Qué maravilloso es ver cómo Dios, cuando Él dijo: multiplicaos y fructificaos. Así que, madres, es hermoso ver a los hijos que Dios ha dado, que Dios ha concedido, que Dios ha otorgado. Es una bendición. Cada año, Ana hacía un efod, hacía un vestido, y cada año le llevaba a su hijo Samuel. Cada año lo visitaba. Lo sorprendente es que el hijo de Ana fue donde Elí, donde había confusión, corrupción y todo lo que sea. Pero aún así, Ana confió. ¿En quién? En Dios. En Dios. Y Samuel creció y pudimos ver con el tiempo el gran profeta Samuel, quien
quien fue guiado para que los tres reyes, Saúl, David, estuvieron presentes ahí. Además, una madre piadosa que confía en Dios es una madre piadosa que irrumpe en alabanza. Y podemos notar lo siguiente. Primera de Samuel capítulo 2, versículos 1 en adelante. Este es el fervor, la pasión que tiene un corazón que ama a Dios y que conoce a Dios. Porque lo que vamos a leer, ponga mucha atención, lo que vamos a leer, podemos ver cómo Ana conoce a Dios. Miren, Primera de Samuel capítulo 2, versículo 1 en adelante dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Miren versículo 6. Jehová mata y él da vida, y hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Esto es suficiente para darnos cuenta que está hablando del Dios verdadero. Versículo 8, él levanta del polvo al pobre, del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Esta es la oración de Ana. Después de haber concebido un hijo, después de haber visto las maravillas del poder de Dios, ahí podemos notar quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y para culminar, esta narrativa nos recuerda algo glorioso. Dios escucha las oraciones que otros no entienden. Dios ve las lágrimas que otros ignoran. Y Dios puede transformar el dolor más profundo en el propósito más grande. Amén. Oramos.